Grupo 2, radiotexto. El RDS asigna el grupo 2 para enviar información de texto a los receptores. Transmitiendo grupos del tipo 2, el radiodifusor puede enviar información del contenido de su programa, noticias, promociones, etc. La longitud máxima del texto es de 64 caracteres cuando se transmiten grupos del tipo 2A y de 32 caracteres con grupos 2B, no pudiéndose alternar grupos 2A y 2B para transmitir un mismo texto. Al igual que ocurre con el grupo 0 para transmitir el código PS, es necesario encadenar varios grupos del tipo 2 hasta completar un texto. La longitud del radiotexto es variable, pero siempre múltiplo de 4 o 2 caracteres, dependiendo si se transmiten grupos 2A o 2B. Para transmitir un texto se pueden rellenar todos los caracteres sobrantes con espacios, con el carácter hexadecimal 20, o finalizar el texto con el retorno de carro, que es el carácter 0D. Para conocer la posición a la que corresponden los 4 o 2 caracteres transmitidos por el grupo 2A o 2B, se envían en el bloque 2 un código de 4 bits, denominado dirección de segmento. El cambio de texto se indica a través del cambio de estado de un bit también en el bloque 2, que se denomina flag. Cuando este bit cambia de estado de 0 a 1 o de 1 a 0, es interpretado por el receptor como limpiar pantalla, es decir, borrar el texto anterior. El radiotexto es una información secundaria, pensada para mejorar las prestaciones de los receptores de radio, pero totalmente prescindible. Para mostrar un texto de hasta 64 caracteres en la pantalla de un receptor de radio, y además cuando se transmiten los caracteres de forma secuencial en varios grupos, se necesita una gestión especial por parte del receptor. Los receptores tienen que almacenar todos los caracteres de cada radiotexto hasta completar un texto completo sin errores, para luego mostrar el texto desplazándose normalmente por la pantalla del receptor. Por seguridad, la norma desaconseja la presentación de textos móviles en los autorradios. Sin embargo, los 8 caracteres del código PS forman parte de la información básica que transmite el RDS, y este es el motivo principal por el que algunos radiodifusores utilizan el PS para transmitir textos en lugar del radiotexto. En el ERT, que es un radiotexto mejorado, es una reciente aplicación ODA, el bit del radiotexto, el bit flag, se utiliza como un bit de segmento más. De esta forma se dobla el número de códigos y se amplía el tamaño máximo de caracteres hasta 128. El radiotexto Plus es una de las últimas incorporaciones ODA que se pueden transmitir por RDS. El radiotexto Plus aporta un beneficio adicional al servicio del radiotexto, permitiendo a los receptores disponer de un acceso directo a elementos específicos de los mensajes. Por ejemplo, podría mostrar solo el título de la canción que se está emitiendo, o el nombre del programa, la noticia, el número de teléfono para una votación, una dirección web, etc. Los mensajes del radiotexto Plus se identifican por su ubicación dentro de los mensajes del radiotexto, mediante un código de clase que se asocia con el tipo de contenido que se transmite. Así, un receptor es capaz de almacenar los diferentes elementos de información del radiotexto y el oyente puede seleccionar un contenido específico. La ventaja con este método es que el oyente no estará obligado a buscar la información que desee dentro del radiotexto y tendrá la oportunidad de seleccionar específicamente lo que quiere ver en su pantalla, presentada en un texto fijo y evitando el riesgo de distraer la atención cuando se muestra en el autorradio de un coche. Por otra parte, el radiotexto Plus es muy ventajoso para los teléfonos móviles que disponen de un receptor de radio con RDS, pues permiten la marcación directa del teléfono que se envíe como parte de un texto. También podría utilizar una dirección web para mostrar una carátula de un disco mientras suena, etc. El radiotexto Plus será utilizado para la radiodifusión a través del DVB satélite y podrá incorporarse en las transmisiones del DRM y el DAB. Radiotexto Plus es compatible con el radiotexto del RDS. La información adicional necesaria para su funcionamiento se transmite por el grupo 3A del RDS. El radiotexto Plus es una aplicación ODA y su identificación ID es 4BD7. Grupo 3A. Identificación de aplicaciones ODA. En el año 1996, la norma carecía de la flexibilidad necesaria para las nuevas aplicaciones que surgían, como el TMC, la corrección diferencial del GPS, el protocolo mejorado del paging, etc.
Esto obligó a establecer un grupo de trabajo para establecer las soluciones más ventajosas cuando se utiliza el RDS para transmitir datos, y pensando en el futuro DAB. Los grupos de trabajo WG2 y WG3 establecieron el actual estándar ODA, Open Data Application, el cual se utilizó por primera vez en el documento CENELEC EN 50067 de abril de 1998. Y estas son las directrices básicas del estándar ODA. Las aplicaciones ODA pueden ser de dominio público o privado. Estos términos no determinan el nivel de acceso de dicha aplicación, pues un servicio público podría estar encriptado. Las aplicaciones ODA pueden utilizar grupos del tipo A o B de forma indistinta. Los detalles del tipo de grupo y variante la transmitirá el grupo 3A, el cual aportará también la identificación de dicha aplicación, el código AID. Los grupos dedicados a aplicaciones concretas, como son el grupo 5A, canal transparente de datos, el 6A, que era el in-house, el 7A, el radio paging, 8A, TMC, 9A, información de avisos de emergencia, pueden ser utilizadas por aplicaciones ODA, siempre que no estén identificadas en el grupo 1A. En las especificaciones ODA se definen 4 modos de transmisión. El modo 1.1 cuando se transmiten grupos de versión A, el modo 1.2 cuando se transmite grupos de versión B, modo 2 para transmitir grupos de tipo A o B y el modo 3 para transmitir grupos tipo A y B de forma simultánea. Con el fin de facilitar el envío de datos para las futuras aplicaciones por RDS, cuando se definieron las especificaciones ODA, se incluyeron los mecanismos necesarios para aumentar la flexibilidad de los recursos del sistema. Los datos de las aplicaciones ODA se pueden transmitir con diferentes grados de prioridad y en 2 modos. El modo Burst Mode, modo ráfaga y Spinning Wheel o rueda giratoria. Burst Mode o modo ráfaga. Se transmiten los datos de las aplicaciones ODA en ráfagas de un número predeterminado de grupos de libre formato y con una predeterminada distancia entre ellos, espacio que será ocupado por el resto de grupos programados en la secuencia de transmisión del RDS. Este modo de envío de datos es idéntico al que se emplea para transmitir los grupos 15B y 14B, grupos utilizados para enviar las órdenes de conmutación del TA y TA-EON a los receptores de radio. Spinning Wheel o rueda giratoria. En este modo se divide cada minuto en un número entero de intervalos, y cada uno de estos intervalos se divide en 2. Uno es el tiempo de actividad, o TA, y otro será el tiempo ventana, o TW. El tiempo de actividad es en el que se pueden transmitir los datos ODA, y el tiempo de ventana es en el tiempo que ya no se insertan más grupos ODA, pero podría utilizarse para finalizar un envío ya iniciado. Por otra parte, se puede definir un intervalo de demora, TD. A partir del segundo 0 de cada minuto, se puede definir un número entero de segundos en el que nunca se transmitirán datos ODA. El tiempo de demora marcará el inicio del intervalo 1 y provoca una reducción de tiempo en todos los intervalos. Cuando se define este modo de transmisión, hay que tener la precaución de que todos los valores sean enteros y mayor de 0. Los datos de las aplicaciones ODA se pueden enviar a los receptores en una fracción de tiempo determinada, de forma que podemos repartir un minuto en slot de tiempo y definir por qué intervalo o por qué slot va a recibir esos datos. De esta forma el receptor permanecerá encendido una fracción del minuto y el resto estaría apagado. En este caso tenemos 4 slots de tiempo, los cuales definen la franja de los segundos que va a estar operativo, y hay un tiempo de ventana por el cual este slot puede invadirlo sin llegar a invadir el siguiente slot en el caso de que hubiera empezado a transmitir datos. De esta forma, si el receptor se enciende, en el caso de que estuviera trabajando en el primer slot y al principio aquí ya no recibe datos, ya podría apagarse. En el caso de que empiece a recibir datos, pues podría ser que los datos fueran de más tamaño y pudieran invadir el tiempo de ventana. En este caso hay 4 slots y tenemos que el tiempo de activo sería el tiempo del slot menos el tiempo de ventana. Por lo tanto, tendríamos 10 segundos disponibles para transmitir datos. En este otro ejemplo tenemos 5 slots de tiempo y hemos definido un tiempo de demora a partir del segundo 0 por el cual nunca se van a transmitir datos. De esta forma, con un tiempo de ventana de 2 segundos, nos quedaría un slot de tiempo para
transmitir datos de 8 segundos. Los grupos ODA de libre formato pueden enviarse con 4 prioridades diferentes: la normal, suma urgencia, inmediata o prioridad relativa. Si el envío es normal, el grupo se añade al final de la lista de grupos de libre formato y se envía cuando le corresponde, siguiendo la secuencia de grupos que está programada en el codificador RDS. Si el envío es de suma urgencia, el grupo se añadirá al principio de la lista del buffer de salida de todos los grupos de libre formato y se enviará el primero, pero respetando la secuencia de grupos que se haya definido en el codificador. Si el envío es inmediato, el grupo se envía de forma inmediata, independientemente de la secuencia de grupos, pero respetando la prioridad más alta de los grupos 1A y 4A. Cuando el grupo es de prioridad relativa, se puede definir un orden de prioridad para arbitrar el envío de 2 grupos diferentes que se deban transmitir fuera de la secuencia de grupos, pero que tienen un mismo grado de prioridad. Este es el grupo 3A destinado al envío de la identificación de aplicaciones ODA. Vamos a ver un poco su estructura. Hasta la mitad del bloque 2, hasta el final del PTI, es común a todos los grupos. La parte final, los 5 últimos bits del bloque 2, tenemos ya la primera información específica del grupo 3A. Aquí tenemos una tabla con 5 bits con los cuales podemos codificar los grupos y versión. Es de la misma forma que se está utilizando en la tabla del RDS. Estos 5 bits se están utilizando de la misma forma para codificar aquí el tipo de grupo. Aquí vamos a dar información a la aplicación ODA con la etiqueta ID la que haya asignado el forum RDS a esa aplicación, de por qué grupo se va a transmitir esta información. Bueno, pues aquí tenemos los grupos que son posibles para transmitir información ODA. Son los que están aquí pintados de color amarillo. Aquí hay un grupo especial que es el 15A, que en el caso de América no se podría utilizar como ODA, pero en Europa sí. Y luego tenemos 2 códigos especiales: el todo ceros, que correspondería al grupo 0A, que es imposible transmitir ODA por él, puesto que es el básico del RDS, y el todo unos, que sería el grupo 15B, que tampoco se puede utilizar porque es para dar órdenes de conmutación rápida del TA. Estos 2 códigos se emplean, el primero, para informar que la aplicación que se está indicando aquí con el código ID no está asociada a ninguno de los grupos RDS, o sea, esta aplicación está sin asociar. Y con el todo unos nos indica que la aplicación, la que está identificando aquí, está fuera de servicio. Esto es útil porque a través de la recepción de los grupos 3A, el receptor puede conocer si la emisora que tiene sintonizada tiene información de datos, de los datos por el cual va a recibir su aplicación, del 6A, 7A, 7B, o la aplicación está caída. Normalmente es que el codificador RDS se le programa con un timeout de 1 minuto, 2 minutos, los minutos que fueran, y cuando deja de recibir información de ese grupo, de esa aplicación en concreto, la marca con todo unos y de esta forma da información al receptor de que no hay datos, porque podría haberse interrumpido la comunicación entre el servidor del contenido y el radiodifusor. De esta manera el receptor lo que haría es buscar otra frecuencia por la cual su identificación de aplicación la tuviera y tuviera activa el grupo por el cual se está transmitiendo. Bueno, aquí tenemos en el grupo 3 una información de datos que dependiendo de la aplicación ODA cambia. Esto dependiendo de qué aplicación pues tiene una asignación diferente. Ya lo veremos cuando veamos el TMC, como es una aplicación ODA, ya veremos qué tipo de contenido se envía por aquí. Y aquí está la codificación de la propia aplicación, la cual el forum RDS asocia y asigna a un determinado equipo que hace funciones específicas, como puede ser un buscapersonas o podría ser un receptor de localización, bueno, podría ser cualquier tipo de aplicación ODA. A través de la identificación todo ceros se da información al receptor de que el grupo que se está indicando no es una aplicación ODA.